marmarka salaiku arna kasingani katanya niwa kurniwi palampi ay marmarka salaiku arna kasingani Acacilasa sumacam curistani Untur maliku iskapatah marah hewai Maya casinyani hak tanyata kiwa Baca putih Kamisaki hila kulyakanaka maski haypupan sasinarunta siphañani chaypun kasina hilata kulyaka kitina casa radio Sangavilis azipta manakarua aruntani pharaxmana okichawin hayatita puni hilata Frede hilata Isaac kama hilata Frede hayani hermano kamisaki arunta señal hayaki pan hilata Isaac hilat kuyakanaka arunta taptawa Yaka semana kayant arikiktanwa octubre pasina y hasta pakal kuruna kausarakawa makiwa sarant awaeje hilat kuyakanaka provincias tokanaka Antiapata arunt tapta sasin arunt añane hilata Isaac Okichawipe kanyanta phanyani ukamaja hilata Frede yatitawa sapa lunes runakaja kamachinakata ma orientación jurídica hayuka lurata doctor Alfredo Condori Guzmán Jupampi kamachinakata hayukama radio erinakaro amuit sina hilata doctor jupas niawakan karaki katok añani juparo hilat kuyakanaka ukaro hilata nakampiu aruskip askaraki ñani. Doctor, muy buenas tardes. Bueno, nuevamente estamos dentro del programa. Hermano Freddy, hermano Isaac, buenas tardes. También saludarle a todos los que escuchan en la radio y también pues mandarle saludos tanto a diferentes países que también hacen el seguimiento, ¿no? A través de los redes, me refiero a país vecino, Brasil, Argentina, Chile, todo eso. Estamos pues como todos los días, lunes nos conllevan pues a hablar de temas legales. Hoy vamos a hablar, obviamente no habíamos tocado tanto ese tema, de juicio oral en realidad. Antes habíamos procedido en materia penal de medidas cautelares. Hoy vamos a tocar pues ese tema a medida que tengamos el tiempo correspondiente de juicio oral. ¿En qué corresponde juicio oral? ¿Cuáles son los procedimientos correspondientes? ¿Cómo es la apertura? ¿Quiénes son partes del juicio? ¿Cómo procede? ¿Cuáles son los cómo procede declaración de los testigos hasta la apertura hasta la deliberación de la sentencia? Bueno, doctor, para empezar, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es un juicio oral, doctor? En realidad, parte de un proceso, la parte más importante es el juicio oral. La parte más importante, hay que entender que todo el proceso se divide en tres partes, ¿no? La etapa preliminar, la etapa preparatoria y juicio oral. Hay que entender cada parte tiene pues sus plazos correspondientes. En etapa preliminar estamos hablando de 20 días, susceptible a ampliación 60 a 80 días. Y etapa preparatoria estamos hablando pues de 6 meses, también susceptible a una ampliación de 18 meses. Y juicio oral, estamos hablando pues que es con plazo procesal que tienen de 3 años correspondientes. Cada cual tiene pues sus plazos correspondientes y tiene pues sus características para poder hacer la determinación correspondiente en el proceso. Importante. Doctor, ¿cómo se apertura, se inicia este juicio oral ya finalizando un proceso? ¿O en qué circunstancias se va a llevar a cabo este juicio oral? Bueno, qué muy buena pregunta. ¿Cómo procede? ¿Cómo da el inicio? ¿No? ¿Cómo da el inicio un juicio oral? Juicio oral da un inicio
a través de la acusación que presenta el requerimiento conclusivo que presente el Ministerio Público, ¿no? Como lo van a acusar, ¿qué quiere decir? Que si hay elementos de convicción, entonces en ese caso, pues requerimiento conclusivo con una acusación correspondiente a juez de instrucción. Una vez teniendo ya la acusación, el juez de instrucción, obviamente pues lo va a remitir ya sea al tribunal de sentencia o juez de sentencia, dependiendo el delito que sea. Dependiendo del delito que sea, entonces lo van a remitir ya sea al tribunal de sentencia o juez de sentencia. Una vez radicado ya el proceso correspondiente en el juzgado correspondiente, obviamente pues le van a combinar para que puedan remitir todas las pruebas a la Fiscalía, al Ministerio Público. Una vez teniendo eso, con la acusación que ha presentado el Ministerio Público, lo van a notificar a la víctima, para que también en la otra parte presente su acusación particular, o también se puede ratificar en la acusación que ha interpuesto el Ministerio Público, ¿no? Son 10 días término el plazo correspondiente, 10 días. Posteriormente a ello, una vez vencido el plazo, una vez teniendo ya también la acusación particular, también la acusación del Ministerio Público, con el último lo van a notificar para otros días para la defensa correspondiente, para que puedan hacer sus descargos correspondientes, ¿no? Obviamente, si la víctima no presenta su acusación, igual va a proceder. Obviamente lo van a notificar con la acusación a la víctima, no a la defensa, o al sindicado en otros términos. Bueno, si en caso la otra parte no respondiera, igual va a proceder, entonces igual va a proceder juicio oral. A eso se llama la apertura correspondiente. Posterior a ello fijarán la norma, dice, ¿no? Aproximadamente después de notificar a los 45 días va a proceder la apertura correspondiente. Importantísimo. Doctor, este término técnico y jurídico, acusación, de repente alguno que nos sintoniza la emisora y acusación, ¿qué será? ¿Qué consiste, no? ¿A quién se refiere? De repente al culpable o algo así, pero ¿a qué se refiere técnicamente, doctor? ¿Acusación o quién es el acusado? ¿En qué consiste acusación? Muchas veces hemos imputación, también hemos escuchado hablar, acusación. Acusación en la etapa preparatoria, en la etapa preliminar termina con 2 resoluciones. La otra resolución es resolución de rechazo, no hay elementos de convicción, termina ahí el proceso. Si hay elementos de convicción, imputación. Entonces, cuando hay imputación, se abre la etapa preparatoria de 6 meses. También tiene que terminar con 2 resoluciones. Entonces, la etapa preparatoria termina con 2 resoluciones. Sobreseimiento. ¿Y qué sobreseimiento? Sobreseimiento es que no hubo participación, no hubo elementos de convicción, pues para poder acusar. No hay falta de elementos de convicción, o se supone que no ha sido partícipe, o no hay pues elementos de convicción que direccione de quién es el autor. Pero cuando en la etapa preparatoria, en los 6 meses, han hecho pericias, han hecho inspección técnica ocular, han hecho pues declaraciones, todo lo que corresponde, entonces hay elementos de convicción. Entonces, a base de eso, así va a haber elementos de convicción, se va a dictar la resolución de acusación. ¿Y qué significa acusación? Si hay elementos de convicción en la etapa preparatoria, a eso se refiere, ¿no? Entonces hay elementos de convicción, entonces en ese caso se va a remitir la resolución de acusación. Y si no habría, entonces resolución de sobreseimiento. Pero igual tienen que presentar a juez de instrucción. Pero cuando hay resolución con acusación, obviamente se va a hacer la apertura correspondiente de juicio oral. A eso se refiere la acusación. Bueno, doctor, ¿no? ¿Cuándo se lleva a cabo un juicio oral? Bueno, una vez realizado toda la apertura correspondiente, o sea, toda la respuesta correspondiente, tanto la acusación del Ministerio Público y posteriormente la acusación particular, y también hacer el descargo correspondiente el sindicado, obviamente en ese caso se va a llevar, pues ya todo ese proceso se llama ya juicio oral. Juicio oral. Sí, con la apertura, eso se manifiesta apertura hasta deliberación de sentencia. Todo ese plazo se llama juicio oral. ¿Y qué tiempo dura? Aproximadamente de 3 años, eso lo manifiesta, ¿no? Son de 3 años. Una vez realizado la apertura, ¿cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los procedimientos que siguen en un proceso, no? Una vez realizado la apertura correspondiente, en primer lugar, va a hacer la defensa de su acusación el Ministerio Público. Va a hacer la acusación, tiene que hacer la defensa correspondiente. Posterior a ello, obviamente, pues entonces en ese caso también va a hacer pues la acusación particular el abogado
tiene que defender, tiene que fundamentar la acusación correspondiente y seguidamente pues le van a dar la palabra al sindicato si va a hacer la declaración o se va a mantener en silencio. Y posterior a ello también su abogado va a hacer la defensa de la defensa técnica correspondiente, pues obviamente con las pruebas que emiten. Entonces ahí ya se lleva pues toda la defensa, tanto del Ministerio Público, tanto de acusación particular y también hará pues la defensa correspondiente del sindicato. Posterior a ello, obviamente, realizarán pues todo, pues van a defender las pruebas correspondientes. Hay que entender, ¿no? En el proceso de investigación no se dicen pruebas, se llaman elementos de convicción. Pero cuando ya estamos en juicio oral, ahí ya se utiliza el término de prueba. También en etapa preparatoria no se utiliza expediente, se dice cuaderno de investigación, pero en juicio oral sí el expediente correspondiente. Entonces, a razón de eso, obviamente harán pues todas las pruebas se va a judicializar. ¿Qué pruebas han sido ilícitamente pues introducidas y qué pruebas sí tienen valor y qué pruebas son impertinentes que no sirven y que no van a ser parte del proceso? Entonces tienen pues para poder judicializar con todas las pruebas correspondientes. ¿Y de qué pruebas estamos hablando? Hay varias pruebas. Pruebas testificales, pruebas periciales, pruebas documentales. Entonces eso pues van a poder demostrar con todas las pruebas, ambas partes. Primero el Ministerio Público, posterior a ello acusación particular, también van a poder hacer la defensa correspondiente con todas las pruebas. Me refiero de nuevo cuáles son las pruebas documentales, testificales y pruebas periciales. Importantísimo. Doctor, incidentes, ¿a qué se refiere? Es un término propio técnico-jurídico. Hay incidentes y excepciones, también hemos escuchado, ¿no? Obviamente, cuando se realiza la apertura, también tiene, pues, cada cual puede presentar incidentes correspondientes. ¿A qué se llama el incidente? Entonces, el incidente se refiere a aquel reclamo que pueda hacer cualquiera de las partes. Pondremos el caso que una prueba ha sido pues introducido de forma ilícita. Entonces eso para poder subsanar el incidente, hemos escuchado, ¿no? Que se subsana. Pero excepción, también siempre hemos escuchado incidentes y excepciones. Excepciones es también pues con la defensa de arma. Con excepciones se pretende terminar todo el proceso. Se pretende terminar. Pero mientras con incidente no. Es la forma de poder dilatar tal vez un poco más hasta que solucionen el reclamo que tienen. A eso se llama incidente y excepción. ¿Y en qué momento se presentan los incidentes? Después de la apertura correspondiente. Hará pues la pregunta si alguien tiene derecho para poder realizar el incidente correspondiente. Obviamente en ese momento podrán realizar el incidente correspondiente. Bueno, doctor, ¿cuál sería pues en qué consiste la emisión de sentencia? Una vez concluido todo el proceso correspondiente, obviamente posterior a ello, van a hacer la declaración de los testigos, ¿no? Yeah. De la declaración de los testigos correspondientes, pruebas periciales van a realizar, pruebas documentales, por ahí hay un CD, pondremos el caso que hay un CD, entonces eso requiere, pues en caso si no han realizado el desdoblaje, entonces le solicitarán a la autoridad correspondiente, entonces para que sea de forma lícita introducido al expediente correspondiente. Termina todo el proceso, obviamente también tiene que terminar pues con dos resoluciones, como anteriormente habíamos dicho, acusación acusación obviamente, sobreseimiento. También a la otra parte tienen pues dos resoluciones, sentencia absolutoria y sentencia ejecutoriada. Las dos igual tienen que terminar. Obviamente, sentencia absolutoria quiere decir que hasta la sentencia tiene derecho, por si acaso, el sindicado a defenderse. Entonces posiblemente se defienda ahí. Entonces sí, realmente no es culpable, entonces resolución es de sentencia absolutoria, lo absolverán conforme al artículo 364. Así en caso si hay todos los elementos que condicen de que es el autor, entonces sentencia de ejecución. Entonces a eso se llama de ejecución, lo van a revisar y lo van a observar previa valoración de todas las pruebas correspondientes. Obviamente el juez los emitirá una resolución, ya sea sentencia absolutoria o sentencia ejecutoria. Importantísimo. Doctor, popularmente la población entiende que su proceso es de 1 año, 2 años ya ha pasado, y alguno pierde la credibilidad, digamos, ¿no? Ya no quiere confiar en la justicia, no sé, algo así. Ese de hacer que el tiempo pase 1 año, 2 años, hasta 3 años, dependiendo, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué ocurre eso?
se ha suspendido la audiencia, será por eso, o qué tiene que ver eso, porque la gente, la audiencia, popularmente entiende así nomás, no técnicamente, es que para él es así. Todo el proceso, el plazo correspondiente conforme al artículo 130, 133 y 134 del Código Procedimiento Penal manifiesta eso, ¿no? Desde donde inicia todo eso. Obviamente tiene que terminar en los 3 años. Posiblemente también otros preguntarán, ¿y por qué procesos? Hay otros procesos 4, 5, 6 años se están tardando. Dicen, ¿no? Hay un tratado y hay un convenio internacional donde manifiesta que no solo se deben fijar en los plazos, también se deben fijarse en gravedad del hecho. Manifiesta eso, ¿no? De San José, el Pacto de San José, eso lo manifiesta. Muchas veces, referido a eso, muchas veces pasan pues de 3, 4 años. Ahora, ¿por qué? La ley 1173 manifiesta que no se debe interrumpir todas las audiencias que ha entrado el 2019, la ley 1173, exclusivamente han determinado para las audiencias correspondientes que deben ser a plazos, pero muchas veces no lo hacen, muchas veces incumple, eso se incumple casi totalmente, es lo más violado es ese artículo correspondiente, o sea, no hacen caso, obviamente siguen dilatando con los procesos. Ahora, el por qué tanto tiempo, en muchas veces pues los tienen diferentes, hay abogados que son chicaneros, que muchas veces la víctima no se presenta a la audiencia, o el Ministerio Público no está en la audiencia, o el sindicato no, viene, pero viene sin su abogado, o muchas veces posterior a ello solicitan pues que se emitan comparendo para que puedan apersonarse los testigos. Muchas veces los testigos no vienen, tienen que hacer pruebas periciales, bueno, pues con eso conlleva con el tiempo correspondiente. Entonces, a plazo de eso también tiene que fijar el juez de ejecución de sentencia, o no, juez de sentencia o tribunal de sentencia. Entonces, esas son las razones muchas veces no determinantes precisamente para el plazo correspondiente. Bueno, doctor, a todo esto, ¿no? Por ejemplo, de la sentencia, todo eso, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos de una sentencia, doctor? Bueno, los requisitos de la sentencia, obviamente, el artículo 335 lo manifiesta, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que fundamentar bien a base de qué está haciendo, ya sea resolución de sentencia absolutoria o sentencia ejecutoriada. Bueno, ahí tendrá que manifestar ahí cuáles son, en el caso dado de que es sentencia ejecutoriada, de el por qué. ¿Por qué se está dictando y cuántos años? ¿A base de qué se ha valorado eso? ¿Cuáles son los bases fundamentos para que se han valorado? Pues sobre qué, cómo ha valorado, cómo ha fundamentado. Todo eso son los requisitos. Tiene que detallar el nombre específico de la persona. ¿A cuántos años lo están privando de libertad? ¿Y en qué régimen penitenciario? Todo eso, el tiempo, cuánto es, todo eso se tiene que basar en la sentencia correspondiente. A eso se llama todo, o sea, esos son los requisitos estrictos para poder dictar la sentencia correspondiente. En el caso de que se incumpliera, está susceptible de poder hacer una apelación. ¿Se puede hacer una apelación? Una vez dictado la sentencia, estamos hablando, hay 2 sentencias que puede haber, ¿no? Habíamos hablado, hay sentencia absolutoria y sentencia ejecutoriada. En este caso, una vez hay una sentencia, con esa sentencia hagamos de cuenta que hay una privación de libertad de 10 años, estamos dando un ejemplo, ¿no? Pero el sindicado se encuentra con libertad, estamos dando un ejemplo. Con eso lo tienen que notificarlo. Desde ahí corre 15 días para poder realizar la apelación restringida conforme al artículo 407. Ahí realizan, entonces tiene 15 días hábiles para poder hacer su apelación restringida. Y entonces, una vez realizado, obviamente esos van a ir a vocal. Entonces ellos emitirán su resolución. También esa resolución puede ser apelado, pero a recurso de casación. Obviamente esos son los procedimientos. Hay que entender que toda resolución son susceptibles a una apelación correspondiente, pero siempre y cuando conforme a la norma que se tiene que cumplir los plazos. Doctor, sentencia ejecutoriada que alguna persona entiende con sentencia condenatoria. ¿Es sinónimo? Exacto, es lo mismo porque lo están ejecutando, sentencia ejecutoria condenatoria, ¿verdad? Exacto. Con eso presumen que hay una culpabilidad. Con eso recién pueden decir que sí es culpable. Mientras eso no se lo puede decir que es culpable porque el artículo 6 del Código Procedimiento manifiesta. Mientras no hay una sentencia, toda persona se presume su inocencia. Entonces se presume que hay una inocencia, pero cuando ya hay la sentencia correspondiente, obviamente con esa resolución, sí, es el culpable. Con todos los fundamentos que han fundado la autoridad correspondiente, ahí sí manifiestan ahí el término exacto que se lo pueden decir que sí es el culpable o el autor de un delito. Doctor, una opinión personal de usted.
el caso de Santa Cruz, del gobernador Camacho, que el censo, en fin. Y si nos basamos a algún artículo, a las normativas, hay personas que han cometido delitos, se puede tipificar o se puede señalar así, o esos bloqueos, esos que han quemado, en fin, o nada tiene que ver todavía, o cómo usted lo puede... El Código Procedimiento Penal nos da pues para poder elegir qué delitos, por qué delito se puede tipificar, pero muchas veces pues es más mal utilizado. Pero también como un ciudadano también tiene derecho de poder realizar, también por derecho está a la base de la Constitución Política del Estado para poder ejercer sus derechos correspondientes. Entonces, sujeto a eso, cada quien lo interpreta a la forma que quiera en la política y lo interpretan a la forma que ellos quieran, que la otra parte siempre va a salir que es inocente, la otra parte tratan de forzar la ley muchas veces queriendo inculpar con las políticas, y es por eso nuestra ley no es susceptible a una credibilidad que le pueden dar en cuestiones políticas, me refiero, ¿no? Es muy susceptible a poder, pues, ser cuestionado. Bueno, doctor, ¿no? A ver, de todo esto, de la sentencia, todo eso, ¿qué desventajas tiene el juicio oral, doctor? Bueno, el juicio oral es un procedimiento, no se puede decir que tiene ventajas o que tiene desventajas. El procedimiento se tiene que cumplir y caso contrario, en caso de no incumplir, en el caso de incumplir, la autoridad correspondiente estaría pues cometiendo un delito que es de prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes. Puede haber, la autoridad tiene que cumplir. La norma manifiesta que sí o sí tiene que cumplir correspondiente conforme a ley, obviamente tiene que cumplir. Y eso es el procedimiento que corresponde. Una vez iniciado la apertura de juicio oral, se tiene que terminar en el plazo que manifiesta. Tienen con dos resoluciones. Puede ser resolución de ejecución de sentencia o resolución de sentencia absolutoria. Entonces, pero también hay varias salidas dentro de eso, ¿no? Hay varias salidas que uno puede llegar a conciliar y otros pueden tomar procedimiento abreviado, pero no en todos los procesos también es la conciliación. Cada cual, hasta la sentencia, tiene pues el derecho para poder defenderse, para poder demostrar su inocencia o para demostrar que es culpable, hasta la ejecución de la sentencia. Y es más, todavía con la apelación sigue teniendo derecho. Bueno, doctor, tú decías hace rato, hay 3 años, ¿no es cierto? Así es. No, 3 años. Pero hay jueces que determinan hasta 4, hasta 5 años, ¿no es cierto? Alargan. ¿Por qué sería eso, doctor? Muchas veces eso se incumple en la norma correspondiente. Para eso también hay un delito que está tiene que respetarse los plazos correspondientes y si podemos fijarnos en el artículo 133 y 134 por duración máxima del proceso. El artículo 134, duración máxima en la etapa preparatoria, eso manifiesta la norma. Son 6 meses, ¿no? Muchas veces no son 6 meses nomás, pues, tienen que pedir la ampliación en la etapa preparatoria, pero mientras en juicio oral son 3 años. 3 años tienen que ser. Muchas veces ha tenido, como hace rato, ahí había mencionado un artículo, ¿no? Lo que manifiesta el Tratado Internacional, manifiesta, no solo se deben fijar en los plazos, pero también tienen que fijarse en gravedad del caso, manifiesta eso. Muchas veces eso manifiestan para poder fundamentar que el plazo muchas veces sobrepasan los 3 años. Importantísimo. Bueno, doctor, en este momento muchas personas que sintonizan la radio San Gabriel están escuchando y de repente tienen alguno que quiere consultar, por ejemplo. Estas personas inclusive pueden llamar en este momento a la radio 283-2570. Pero a usted, doctor, las personas que buscan ayuda jurídica, una orientación, ¿dónde le pueden encontrar, doctor? Estamos en el edificio de la Fiscalía, no en el edificio del juzgado. Estamos en el edificio de la Fiscalía de Cruce Vieja. Desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde atendemos. Toda consulta son de forma gratuita, no hacemos algún cobro correspondiente, ¿no? Todo es gratuito. Mi persona atiende exclusivamente en materia penal. De todo, juicio oral, medidas cautelares, estamos hablando cesaciones, todo lo que corresponde a apelación, todo. En materia familiar, igual estamos a asistencia familiar,
liquidación, divorcios, impugnación, negación de paternidad, todo. Y en materia civil llevamos 2 casos que es reivindicación y acción de usucapión y acción de reivindicación. Obviamente todas aquellas personas quienes quieren hacer su consulta correspondiente nos pueden llamar al número 725-37-363, al teléfono 725-37-363, o también nos pueden llamar a WhatsApp, que es el mismo número. Nosotros encantados lo vamos a responder, sea mensaje de audio o escrito, al mismo número que es 725-37-363. Importante. Y la Culiacanaca que tiene casa humana caja y se llama orientación jurídica monapjasmana, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupam Piaruski Taphat, Ukat Jupaj Siwa, Inaki una yajama orientación jurídica, Ayukama Yanap Taphama, Ukat Humana caja Wakisispan Jupampi, hasta Yanap Esin, Ukajiast, Pampisa Yanap Esiphargisma, Ayukama. No, Ayukama Ojilat Culiacanaca, Niao Hakuinaka. Sanewajab Jaraktam 725-37-363 725-37-363 mensaje tok que abham señano mensaje WhatsApp tok que abham hanuka haust abhamsa huparoja y hasta wali munase chumampi hupaka tok abharakitam haust abinakilat Culiacanaca hanuka sarant oyabham avenida Raúl Salmón Jacuipa 130 edificio Illimani planta baja Ayucancaraquiwa oficina 25 caja edificio de la fiscalía ya que pena capantas japjaquiwa gilata Isaac gilat Culiacanaca canapan existe edificio de la fiscalía hayuxta toquen oficina 25 hayuka mancansuit asiptam doctor Alfredo Condori Guzmán jubapeniwa gilat Culiacanaca sin amt epeniñan Ukama Gila Culiacanaca chipasa walhan inakau yanap sincha kama kakamachina una proceso sukana kasut hikuna asistencia familiar haniat kasaha panthasin hama ukat han panthasin yatakha naira kataha wakisiwa munasiwa ma orientación jurídica hayukamat amuit asinyasatak hayukama. Doctor, pues nuevamente estaremos el próximo lunes. Invitarlos pues a toda la sociedad. El día lunes estaremos tocando otros temas legales a partir de las 4 de la tarde, hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Wale que doctor, ¿no? Lunes y hasta Hikis Jarequina. Hasta el lunes, doctor. Hasta el día lunes. Hayo kama doctor, paja quechua aruta hasta siraque, ¿no? Kunate. Potosí marca taraki jupaja y hasta tapacha. Potosí marcan kirna como nakas arunt atapjarakta. Arunt oñani que tiene que tener redes sociales, hay que toca internet jaraquisto gilata. Rolicillo, Richard, Sonco, Choque, como pacho Brasil Marcana, Félix Mamani, Mari Condori Marca, Edmundo Huancavilca, Digna Colque Tantani, Mazarun Tatata, Ramiro Mamani, saludos a Radio San Gabriel, Seikirata, Freddy Chambi, Isa Conslurasta, ¿qué está haciendo hermano Freddy en Arequipa, Sañanipa, Arequipa Marcana, y hasta Irnak Ascaraki. Arunt Ataraki, Girata, Freddy Cham. Jupanakawa, Anchiturasanja, a redes sociales, Taipi, Wintane Parakisto Girata Isaac. Ukamau taqi Jupanakarus Arunt Requiñane, acá Wakichaweja, Pusi Hype Upachata, Pesca Hype Upachcam, Cot Lunis Rut, Viernes Urcama, que tiene casa por Anip Jupanacam, Cot Sapa, Lunes Urunacaja, Kamachinacata, doctor Alfredo Jupampearos Kiptam. No, Maimaya Kamachinaka, Kunate Jupaja, y hasta. Suma yathat ataraki arhat eru kamawa jupaja gilat Culiacanaca sapa lunes urunaka no ya pusi upacharo jupan paruskiptan medidas cautelares están ayukatja cesación de medidas cautelares ayukata hanuka juicio oral hichasa aruskip oraktan detención preventiva ayuksa toqetu payatrat familia tokat niamas acusa yathat atau jupaja gilat Culiacanaca asistencia familiar hay uksa toqueta divorcio halta winakata yanaptaraki negación de paternidad filiación hayukat merchurunakan gilata Felipe pasirinakan saskana wal hamara kautan hakast unjiricha usukapion hayukat mantiristesa sin hayukat sa hayt ahora que esto doctor Alfredo Jupaga Uparoxia hani humaha usukapion ukampegmant kasmat kunate huma inquilino hayukamaha kamstah ukatja y hasta inquilino anticrisistas ukanakaja no pueden ser detentadores en hayukamat arekin kot ay ukamast kamach harekiet sekina per hayamara na kan kamach sai saskana kot ani ukaja ya hasta wakiskas patejupateges sin tentador hayukat mantas más no no ya hasta altas hañay
no dueño para los kiptasin hayu kamawa arjait awarakisto hilat kuyakanako manakasa haust abhamnia número hakuina kalocht anwayaptam sawaya paraktam hayu kamarkam arota kipunyan hilata Marx Kaiser Carpio Segarra Kaiser Collana Norte hayu ksatoqena Eloy Lima Mamani ya hasta más arunt atatao sasina aruntañani no ukama maini kitina kasa ya hasta maimaya hilana ka talleres irna kabinakan irna tapje kauka akaila altamarkan ha minibuses ayuksana kansa ka wakichaw istatu kat provincia na kansa yukam kitina ka istat taqi hopanakarwa chama istas tan arunt astan hayukama de hasta ka wakichaw istan hanipun armasip kham sasin no hanipuni armasip khamti hilat kuyakanak ukat pe hawil tano atakpacha hilat kuyakanak kitina kate amuit apta lup iwinak kansta imonapta aksa tokeros hutant awayap hamaksa toket arst abhata no anima ni macha ni sa pailawe ha katokta te kitana kuma hutawayata kun khailup imos de ast awayat maini hilat kuyakanakas ukakip karaki ay kamatra kupanakas lupi pharaki au kamaraki tanasas pero hani kamakita uka hilatak pantasi wayu sasina ay kanakas utkaraki hilat kuyakanaka no askiwa hawit ataptawa ksatoqaras purt anipkham yatkap kharaktawa ni apusay upachata pesqa hay upachkamawa aruskipt askaraktan hilat kuyakanaka nyawa kista sipkharak pacha maisa toqetja arumanteja yasta mahach auraki amtase hilat isak kunas amtasik a ver qaruruja 8 de noviembre hayukama 8 de noviembre hayukama a ver kunas 8 de noviembre sasa yaqipana kesktasippacha hayuka no kunata arumanteja yasta hilir irpirisas arst aneuse no yasta pa marajiwa irnacht atapa presidente acá Bolivia marcasata Luis Arce Catacora pamarol sarant ewaje churuna kanja han walt awina kaut walt awina ka utkarakiu taqiu kanaka hasta amuit abkharaki tenakati lupipki amuit irinaka hasta ukaja sistanwa kauketeja sumpacha hasta abkaraki hayu kanaka lupiwinaka es políticamente abnaqap hupanakas maisa toqetja hupaja sawaiwa hasta walin ham kachatja qolqasitutja mistas karaktan sasin arst ahora taqiu kanakat armanti hupaja qanast arakin ukamaniwa Bolivia marpacha suitas karaki ukata Santa Cruz markanja y hasta nanakaja censo hayukata ukah 2023 ukan pojaseña pasasin wawali chaman pichekam salta sipkaraki ukat sejato kenja mahilata sekire kina hilata Freddy nairaq aka La Paz ukan wal chahwayatanja chak Santa Cruz ukaro waqt karaki as chahwaña salta siñax sai ma opinión ay marca chirnega muy tapkaraki akibanaga hanita kachuke marca Santa Cruz marca Saraway Japacha inasa ukanairja salta sirina ukamar loririna ka bloqueos ukanaka Santa Cruz marca qamir sar khapaspan ukatchaga upanaka saltas khapaspa hayukamkot hani upanak pequenchap kite han kitis pequencha gobernador del departamento de Santa Cruz upay hasta censo utkanya pausa sina hasta wale chamanches kharekh kwatias hani tim censo kana nanaka hasta aka bloqueos ukana campeón saranta pasas ayukamata ukanya tias qaltawaya hayuka mawa chiturasan halwalt awinakas utjaraki hasta Santa Cruz marcanwa agwawin pisarant awajapjar per kachatja maser coloranta wayapjano chauka cerco hasta aptata heu kachat chaja tantas asisip karaki ukaisa departamento de Beni Trinidad hayuk satoqena ukan janil sarkiteja gobernador ni alcalde ni aka comité cívico hayuk satoqer aruskiptirej ukakip karak sarant awi rector no hayu pasa universidad taipit pero chajupa janima planteamiento sumpacha apaway karakete kunat ma tanta chawir sarta nukaja ma planteamiento ma muy taw apañay no ayu kamas pausa sina ayu kamata upanaka yaw sapkhstas hanin yaw sapkhtas pas ayu kataki apaway khane apaway kit sasin sapkhara pero chaja ka Santa Cruz markatja Cochabamba markarua nia saranta way kharak onoqtasi winakaj tarija markanja onoqtas japjewa hilat kuyakanak pat waranqa patunka kimsani maran apasiñapaw censo sasino may japjarakeja churunakan ukama ukatja inas markaja isktasiraksnay kunat pondra que pa waranqa patunka pusin marka mas apasispas tanit hichamarakas pastis asino wat
ukaja gobierno uksan kirinaka saphanaya aka pandemia hay uksan kirinaka mahuk aqolqita aynest Cristo taqi marcana caro sí hanitin pandemia ko tikasapanja un monto destinado qolq il tata ñapau aka censo toqitak hayukam acá pandemia empeja aynest awaitan got hayukat hamwa ukaja ma argumento sustento uthawaye gobierno toqeta censo kat hitaspan hayukam got ya está han qolqo tikchi ukaja kun hama chispay pero uka kitina katima uka debate técnica hayukan kapre hupanaka khananja pharakispa got ya khanaga sapkhia octubre paxin kaspaja censoja 2023 ukat marzo paxin karekispay 2024 ukat uka khani ancha haya kite khaw qapaxikis halheh solan maraki ya qamara xchexs kamanax amuit apharaki ayu kamakio pero censo ukaja chaqasa wakisiwa haktapisinya tanwa yatinyara kitana yatisinya sai kunhamasa yasqaw khani puniqtan staqi ukanakas ayu kamkot inasa políticamente jupanakaja maijata amuit abharak chikunay uka mankan utharak chihan kwaja Santa Cruz uksansa kunay utharak chi hayukamat kot simple vista al ojo de buen cubero si no mainer no nairam untasaja yas mainer sin kunapach marasa censo pocas ni pakispaus hichamaras marans hutil marans porque no te hace mucho si hani pone hanwalt ektam texas ayu kamaro yaqipa amoite yaqipa kunapach tem intereses utreja koja ya interés departamental regional kunachi ayu kamaro ya akankanya pau ya 2024 nganaja huk amna ka sal cantata en esta hikata si phrases como muy avina ka sutkaraki ayu kamaki Bolivia marcasan chekama ukasenso toqetsa qamatas karaki hayo kamaki wahilat kuyakana ka senso toqeta maqaw awaraktan kuna techuruna kan hayo ka mahitaraki no pa waranka pa tunka kimsani maran apasiñap ya que pasa octubre paxin apasis paskis pa noviembre paxin sasit sapharak hilat kuyakana pero autoridad supanakanchi turasansa tanta estisip que ine hay uksa toqent hani arskiti chekamas kun hamanis kan hamanis apasinit hani taqi ukanak hilat kuyakana no hay ukakiwa ya está hichuro tanta estisip kanchi turasansa tanta estisip karaksi ukha yate harakiñaneo Maisa toqetja hilata Isaac arumanteja ya hasta ñatita nakan uru para kiwa hayukatakeja walraki wakist asib marca chirinaka. Ma uka sarawinaka yas ma sarawiraki aka marcasta ipin iglesia nakaro apo aphan hayukamisqat aphan hayukamaniwa Wat uka provincia nagan inasanirak pero aka chamarka nagan jugao wal pojasiraki ma haisawini ukaga tradición, costumbre, hayukam got ukampewa ukam ukar heisirina kaha pokt apharekineh. No, hayukaja arusiñara kispa kun hamatsa akañatitas están ya está hilat kuyakanakan eqenakapa katupach hupanakaj, no. Cementerio apsoni pacha kama maihan uka familia pa pachatis unko ya alaka kit yas kaukit pex apsoni phak pachach sanyam ayukana uñaki pañara ki uñaki paña yatjataña kunate yaqepaja ni walhay no ukan utjaraki ni apaya yaqepanakan pesca ukamawa estarmanteja ma fiestas están apunchawa hayukama pocht aparakin kupana casa hilat kuyakanak uka sarawina casa pachati hanicha hilata kuyakanaka ya está hilata kuyakanaka sumpach uksa toqetja yatjata taraki no yaqepanaka sapach uka hacha markan sarawina kapa yani aka provincia nuka utkits sirhanka ki sapachaj kota per hayu kama ma ukash calaverita ukanyati tistan hagon ma amat ukanita nakot sigaro lakar hay uchantereja Kuat ya sigar pitkas pas ay kama sigaro hanka ki kachat ya tukusi wairu kam got chikamach pachas kot hani yaqa cliente na kapa uka amount an utkera ki kot hani iskatanya na munayat ukata ma investigación pe utkan antropología toqet uka uksa toqet yat khatanya iko dia ukata na ukara sar to kam mais ka trabajo lo nyana ko ka sigar humair uka estena kat amauta nagat antropología toqet ko uka amauta nagat ko
uka yatichiris ya ukanak sarapjas mana akanak sarapjarakis mana se compache que indicta pa o sea pa yatkas pa ayuganuk na maut anuk saltkot chaha sama kanyant kayat got ukamaro clean dina gawa purin got sigar pe kam uchant lakar hani laka chakapa utkas karaki no kamara ni je ukas calaverita go cigarro ni hasta kal cigarro kot ya saranda got cigarro kamacharak pach se na unchukta eto pero Kipan hani sararak hani ukan karakita nate hay kama pero ukama anécdota digamos como un historito que ñatita esto que ukaha sirpintina kan ukan wali adornado hay kama reki hani alaka ki karakita uka ñatita uka kam lord asitana uka mauta hayu kama wa hilat ko yakana wal khani ukaro yaw sapkhno yakapana kasapkhina hist ataha akañatita kun churtam kunat khumaq sumpach ayast asata hani uka milagrosao kañatitaja Juanito Sutinewa asasiniaqip yaqipanakaj Alejandrito Sutinewa haykunayman haqinakan sutinakapa usk'tataw ukan hay hasta usk'tasipjaraki no ukaruq kuk akuy t'ayapqi kunqam tzaskayata cigar pit t'ayapqi hayu kamay chaqa yaqipanakaj ñik'utani ukamaski ch'ulitoni ukamarakipqi yaqipanakaja hilat kuyakanaka cha armantiwa uksatuqitqa yasta hilat kuyakanakasa ka cementerio general no ve hayukanwa hilpachaja toqt'awina campi sarant apqer uruyap kaspas ukanakaroja hayukamay no ma misa mishat yaphan kotias uka parroquia iglesia mungunagan yast familia nakaja chiqas ma uruyap kaspas hayukamuy taphanej hayukamaw hilat kuyakanaka qawqani ukaroja yawsawayap harak pachata no yaqipanakas hani kon kawk sa pachatanchiturasa hayukanaka usawina kasasa yasta ichuruna kanja aka departamento de la Paz toqan poqtasiskaraki hila kuyakana wana casa arstani munapjata yakhani arstani pqarakispai hilat kuyakanaka khani chukamakas kama arstani pqaspao uksa toqet kunas uka sani kunas chis sinasi ajepa hani uka uthaska puni uka antes sama familia taipit uka ñatita hay uka tukueja uka calavera hay uka cha hay uka protege a la familia se sapjaspa yaqipanaka hani yaqlina go hanira gisa yuka haus awi uthi katoqtañani Kadoktañani ma hastavi hilata más que hay popanaron tatata esta sipxmawa hasta sinkakima. Bueno, hermano Isaac, buenas tardes, Freddy también, buenas tardes. Bueno, acá maya, ansia nietita con ama, nietita, ¿no? Intenta callarte. Intenta al final le cuento, calavera rosa fuerte, ¿no? Ukach acá, hiwata, acá. Acá, kunaros, munapa, aquí, una caja, ¿no? Matron, curosa. Ma akinak señan shiruna caro no y ukahane piwaligita señan Dios aukina aropana umate muna paitaja supayaro muna paita ukana se ukas compones que supay quizás esa hermano ya como no xate na un na era jamte suma no acá ni vas na campe kami entonces ukaha Kiteros muna pait mak ulurucha, calarucha, uka urgente que uka cononteja. Hay pe milagros pa porque no hay uchegay. Entonces uka enemigo yo son enemigo pay, ¿no? Ángel a Lucifer Satanás, entonces upa coja es na jalak bachata caroja. Entonces para cantar camas que was una cante o que te ha querido engañar con una han wali lora una que chiman man te que permanente hasta como entonces o canan chiñara que no es que no porque no canan chapquete o que religioso una caja no ya cada que para la entonces o canan tabañane hucha o caja no camak mona pañeta canja o caja uso de costumbres pero Lina cauchales naturales, o con la cama sarañas pay, Neugalina que su éxito ahora que en sapa país señano con la can. Pues para que aquí, ¿no? Cama ya hermano, y muchas gracias. Wali que el tata hilata ukama hostanita mata hay ukamawa uksatoqets mauk muy orak tan mauk aruna kam qat waitan hayukam. Hilata Freddy yas pachahniu kitirusi kaponite chaqasa makiwatana. Maki usarant ahora que hilat kuyakanak, ¿no? Hayukay, no saskayata no sapa mainiu ma kunaros yaustana. Ma ilyasutje yausapjiyas milagros no kahiyas
Kuntimunto poque ya tu caro ya está hayu kamacha. Ya que panaka cañatita están calaveritana caro ya usap haraki que tiene cateja ya está uxatoker sarapke ukana. Ya que pa alak pacha ukiro ya ustaanja ya uxatoker y sartanja. No hani hilat kuyakanak. Ya que panaka con kau alak pacha Jesucristo uthites kitis unihatan. Sapje no ve. Hani uthit ukah arukius ya. Ukana caja ya sarap jareki wak anakar o koyonakar pachamamar ukaro yao saptu kau yao sabe haneo Jesucristo utkitsa sapa mainiwa ma yao sanita cada uno tenemos nuestra fe a una cosa están ahí hilat kuyakana yakapana cajayu kamau hilat kuyakanaka caja kainvidanja aneu maini kisistan aneu caja skikiti hasta humaja karu yao señamaos así hani hilat kuyakuna kamateja evangélicos mormones séptimo día ukanaka sutjarake ayu kamai hilat kuyakanaka no upana caja ya está ukao tatito arrepente señamaos así hayu kamau ya está iglesia católica uksan kirina castija nireki ukamakitias Takamani ya usanitan hilat kuyakana. A ver, aron tawiñana kepa que tiene que tener un tenipquisto panacaro. Caja Marx Kaiser Carpio Segarra, Upacollana Norte, Xatoquet, Eloy Lima Mamani, Maron Tatata Esteban Aruquipa, Jesús Huanca Cruz, Santiago Copa, Upacaisa Provincia Masuyos, Hayuk Xatoquet Pach, Aron Taniraxto. Ovidio Luna, Humaro Aron Tantam Gilata, Isaac Guarachi, mi amigo Siampi, Maneja Eugenia Guarachi, Conslurastan Chitorazana, Wali Monasiña Chimampiu, Aron Tatarakita, Reinaldo Pusarico Mita, Umas Aron Tatarakitawa, Kamisax, Asinaya, hasta Xatoque Pach, Aron Tabaraktan Gilata, Isaac Pachaqueje, Kanakawan Chitorazanja, Wali Punia, Xatoquen, Uintani Paraquisto, Mayaja. Reinaldo Pusarico, Kamisaki, Suma Huaquichawi, Sasina, Margarita Pasa, ¡qué bien! Sasina, Eli Álvarez, Gilata Isaac, Kamisaki, Kamist Asiñani, Sasin Saniraktam, Juan Choque, Arun Tatata, Bibi Huanca Quenta, Ukakip Karaki, y hasta Hilarión Quispe, Jalaya, Brasil, Marcat Pacha, Arun Taneparista. Ukamau, Panakaros Arun Tañani, Gilata Ovidio Luna, Jopar Arun Toyana, ma amigo, Ayukamanao, Eli Álvarez, Uparos, Kipkaraki, Ayukam, Gilata Freddy, Pachequi Hatanao, Kamahuakichavi, Tukteva Hanyam, Karepo Kutasin Kanyane, Hayatita, Ayukamar. Karuru akut aniphahilat kuyakanaka hasta arumante hype un khapharakchina khairumante martes uro kharakini hilat kuyakana sapa maini walimuna sinya chimampi arun ataptas kina kaipu khapharakita niawa utkawina karusa uywana kasana así hasta koyo iramana kanuka wichu pampana kan lak anchita lakana kaso satokan pachai nasta yawera ayu kamat kaskarak kamasti Askin hamaki utar por haparakit sasina humanakar arun no komasti sarant awahanya Sarant awahanyane walike hila kuyakanaka